¿Te interesa conocer más sobre personas profesionistas, artesanas, artistas, personas diversas? Entonces, este espacio es para ti. Estás escuchando Pregúntale a... ¿Qué tanto improviso en mi trabajo? A mí me gusta la palabra improvisación no como hacer alguna cosa loca, sino como hacer cosas que no están planeadas, pero que obedezcan a la metodología del trabajo, a la temática y al formato del programa. Lo comparo con el teatro. Cuando uno improvisa en el teatro no hace cosas locas, ¿no? Uno improvisa a partir de un personaje, de una temática, de una espacialidad y de una temporalidad, ¿no? No hace cosas a tontas y locas. Yo creo que también en la conducción eso sucede. Y sucede sobre todo cuando hay imprevistos, cuando puedan pasar cosas que no están planeadas y que uno necesita, pues, a veces hasta salvar la emisión y en otras ocasiones enderezar la entrevista y en otras ocasiones, pues, buscarle el mayor provecho al asunto que está uno desarrollando. Voy a poner un ejemplo. Hace muchísimos años, cuando estaba yo en Canal 9, había unos espacios entre programa y programa que se le llamaban los espacios de continuidad. Esos espacios de continuidad se usaban para decir, bueno, el próximo programa que ustedes van a ver trata de esto y esto y esto. Pero además dábamos servicios sociales, ¿no? Hay una persona no localizada, hay un bache en tal calle, no está funcionando la luz en tal colonia, ya se llamó a la Comisión Federal de Electricidad, ese tipo de cosas. O decíamos, en este momento en la Casa de la Cultura Oaxaqueña se está llevando a cabo la inauguración de una exposición, usted todavía puede llegar, o mañana si tiene tiempo tenemos a la Orquesta Sinfónica de Oaxaca con una participación muy importante con este concierto y estos invitados. Entonces era como unos espacios entre programa y programa que se usaban para, pues, dar información y para seguir con la interacción con la gente. Pues yo me acuerdo que en una ocasión, por ejemplo, el programa siguiente todavía no estaba listo. Y yo estuve, hable. Yo decía, ¿qué está pasando? Todavía se usaban cassettes. Se trabó el cassette, se rompió la cinta y me avisaron, todavía lo estamos acabando de editar. Casi muero. Pues, ¿cómo es posible que apenas estén acabando de editar un programa y uno ya lo esté anunciando? Luego vino el productor así, en 4 patas, a darme un periódico para que yo diera la información desde el periódico y yo ya no sabía qué hacer. Poco faltaba para que yo contara mi vida, ¿no? Y hubo que improvisar, pero hubo que improvisar sin salirse del sentido de ese espacio en el que yo estaba. Sí, se improvisa tanto como se necesite improvisar. Y yo creo que sí ya se necesita colmillo, oficio para poder improvisar de una manera eficiente. ¿Qué tan importante es el humor en una conducción? Bueno, depende de qué tipo de programa sea, ¿no? Del género del programa. Estoy pensando, hay un programa ahora que se llama Oaxaca frente a COVID-19, pues imagínense, ¿no? Cómo meter humor, que sería, yo creo que inaceptable. Pero en otro tipo de programas, incluso hasta cosas de corte noticioso que no impliquen tragedias, ¿no? O temas sensibles, yo creo que sí es posible meter el humor, porque finalmente el humor es algo humano. El humor es algo que tiene que ver con todos nosotros. Y bueno, los mexicanos ya sabemos que tenemos un sentido del humor a veces bastante mórbido, que bueno, habría ciertos extremos de ese humor que no serían como muy recomendables para meter en una emisión pública, porque hay que recordar que, pues sobre todo los medios le deben respeto al público, ¿no? Todo este asunto del respeto, de la inclusión y de lo políticamente correcto están cada vez más presentes en los medios de comunicación. Entonces sí hay que tomarlos muy en cuenta, porque si no se pueden incurrir en faltas graves, en delitos. ¿Te pones nervioso antes de salir al aire? Siempre, hasta grabado me pongo nervioso. Hay, como en el teatro también, antes de pisar el escenario, existe como esa sensación tan singular, porque pues un programa es un libro abierto, o sea, no está nada escrito, y como dicen por ahí, se acaba hasta que se acaba.
¿Qué tipo de preguntas te gusta más hacer? No tengo predilección por algún tipo de preguntas. Creo que si uno marca las preguntas favoritas, ya está probablemente delineando un estilo, cosa que algunas personas buscan, pero también como encasillándose, acartonándose, poniéndose en una caja de fuerza. Yo creo que las preguntas que se tienen que hacer en el momento de estar con otra persona tienen que ver con la persona, tienen que ver con el momento también y con el tema de lo que va, de lo que se va a hablar en ese momento. Porque a veces uno prepara las preguntas, cuando llega al lugar dice, no, esta no era la pregunta, y la cambias. Sí es importante llevar una escaleta, llevar un cuestionario. Incluso hay gente que te pide, otras te exigen un cuestionario para saber más o menos qué van a responder. A veces los que te lo piden son sus representantes. Pero creo que es importante no ir con prejuicios, tal vez sí con prefiguraciones, pero no con prejuicios de qué preguntas exactamente se van a hacer. ¿A quién admiras o en quién te inspiras para tu trabajo? En muchas personas, de los que ya no están con nosotros, el maestro Virgilio Caballero Pedraza, el gran periodista que fue mi jefe, fue director general de Radio Televisión Oaxaca, y que pues era una persona comprometida, estudiosa, profunda, seria en su trabajo periodístico, y además con un trato muy de verdad con la gente. Me refiero de verdad a abordarlos con toda la sinceridad, con toda la apertura y con toda la honestidad posible. Me gustaba cuando hacían tanto Gustavo Esteva como Virgilio Caballero un programa que se llamaba Un Día de Estos, en donde tocaban temas diversos, ¿no? Y muy amplios de distinta índole. Y pues que eran hombres muy inteligentes, muy versátiles, ¿no? A Virgilio Caballero yo lo escuché lo mismo hacer una entrevista con Porfirio Muñoz Ledo que otra con Verónica Castro, por ejemplo, ¿no? Hacer una entrevista lo mismo con alguna delegación de la Guelaguetza de Oaxaca que con algún funcionario dedicado a la educación en nuestro estado. Creo que eso se logra a partir de mucha preparación y de muchas horas vuelo, de mucho oficio. Y más que de la conducción, me ha gustado mucho leer a los grandes periodistas, ¿no? Kapuscinski, ¿no? Con sus grandes obras, ¿no? El Sultán, el Shah, Ébano, esos periodistas que se iban a las zonas de guerra, a los momentos más álgidos y que no se esperaban a la conferencia de prensa y al boletín, y entraban en contacto con las distintas realidades para hacer su propia visión, porque uno cuando está frente al público, al ser uno intermediario, no puede dejar de permear su propia percepción. Uno da una versión de los hechos, incluso una versión de la persona que está frente a ti, a pesar de que la persona esté hablando y de que sean sus propias palabras. La entrevista va conduciendo, porque uno va precisamente entreviendo, es una entrevista, y por eso no lo hace igual una persona que otra. ¿Qué entrevista o entrevistado ha sido memorable para ti? Pues ya había comentado hace un momento que Samuel Ruiz, el obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, Miguel Zacarías, gran director cinematográfico de la época llamada de oro del cine mexicano. En algún momento también entrevisté a Manuel Esperón, el autor de No Volveré y Amorcito Corazón. Esas tres entrevistas son las primeras que se me vienen a la cabeza. En algún momento, cuando se llevaban a cabo los festivales de primavera en Oaxaca, pero también hacíamos coberturas de los festivales internacionales cervantinos, pues me tocó entrevistar al maestro Sergio Cárdenas de manera muy sabrosa en alguna gran entrevista, que yo considero gran entrevista por cómo se soltó el maestro. Recuerdo con mucho cariño en alguna ocasión en el Templo de Santo Domingo haber entrevistado a Horacio Franco ahí en los años 90, después de haber
unas piezas de filiación americana, mesoamericana, con referencias a nuestras culturas indígenas, y que tuvimos una gran y muy entrañable entrevista. Y bueno, a mucha gente del mundo del arte. Recuerdo en alguna ocasión haber entrevistado a Lila Downs, en donde me confió que no le gustaba cuando era niña que la vieran con su mamá y con su abuelita, y sí con su papá, porque él era estadounidense, y que a partir de ahí ella había reflexionado mucho en la hipocresía mestiza que niega nuestras raíces. Fue justo el año 2003, antes de que se fuera a los Óscares, que iba a cantar con Caetano Veloso, y recuerdo que derramó unas lágrimas. También en alguna ocasión, haber entrevistado a otros personajes que tienen que ver con la vida cotidiana de las comunidades y que en algún momento las pudieron registrar. Recuerdo en los 90 también haber entrevistado a Teófila Palafox, esta videoasta de origen Ikutz. El pueblo Ikutz se conoce también como pueblo Uabe, aunque ellos tienen su propio nombre, el Ikutz, que ella, siendo mujer en una comunidad tradicional y por ende machista, entonces empieza a documentar desde dentro sus costumbres y su pueblo. Fue una entrevista muy emocionante para mí. Además, fue pues hace más de 25 años y pues estaba yo todavía chavo y no había tenido la oportunidad de entrar en contacto pues con las muchas y múltiples realidades de Oaxaca. Luego, con una de las series que se hizo en Canal 9, que se llamó Raíz Viva, se visitaron las 8 regiones de Oaxaca, múltiples pueblos. Hacíamos cosas increíbles porque documentábamos danza, música, gastronomía, medicina tradicional, y estar en sitios de culto, estar en santuarios, estar con sabios y sabias, curanderos, escuchando sus grandes historias de vida. Para mí fue una gran escuela, una escuela formativa, y creo que ha definido de manera muy profunda mi visión de hacer comunicación. ¿Qué te ha dejado el oficio de conducir? Pues sobre todo una mente muy abierta, sobre todo leer el mundo como un libro al cual se le pueden hacer preguntas, ¿no? Y un espacio de respuestas, y además no prejuiciar, no adelantar juicios. Implica saber que puede ser sorpresivo, muy enriquecedor y maravilloso estar en contacto con la gente que hace cosas diversas, que va de maneras diferentes por el mundo, y que muchas veces, como nosotros estamos centrados en nuestra propia realidad, en nuestros problemas, en nuestra cotidianidad, no tomamos en cuenta que hay tantos universos como personas hay en el mundo. ¿Cuál es el oso más penoso que has pasado en una entrevista? Hubo un pintor que se apellidaba Vázquez, y entonces llevaba su invitación. Antes pues no te daban las invitaciones electrónicas, ¿no? Llevaban su impreso. Y él había puesto su apellido como en diferentes niveles de la tarjeta de invitación. Entonces decía B-A-S-Q-Z. Entonces yo pensé que así se llamaba la exposición, ¿no? Y no que era el apellido del expositor. Entonces yo diciendo que era la exposición B-A-S-Q-Z, y el hombre aquí al lado, mirándome con ojos de primero sorpresa y después casi de odio, porque pues era el momento en que él iba a anunciar su exposición, y lo aclaró al aire. Y era además programa en vivo. Y en otra ocasión
tuve a una directora de una asociación de estas que se dedican a cuestiones de reflexión sobre temas humanistas y que tenían un encuentro en Oaxaca. Y ella empezó a hacerme preguntas, o sea, me volteó la entrevista. Iba a abordar, ya ni me acuerdo, creo que el tema era el amor. Y me empezó a hacer preguntas, y preguntas como muy personales. Entonces, al principio, como por un poquito de amabilidad, pues, le contesté 2 o 3 preguntas, pero después le dije, ¿sabes qué? Es que aquí el que está entrevistando soy yo. Y me dijo, vale. Además era española, todavía me acuerdo. Y después se fue a quejar a la dirección general. Pero cuando yo revisé el video, sí me veía yo muy avergonzado, muy en situación un poco dichosa ahí frente a la cámara, y pues todo el mundo se estaba burlando de mí. Yo escuchaba a todos los técnicos aquí diciéndome de cosas, porque de pronto uno escucha todo lo que está pasando en cabina y a veces los compañeros no perdonan nada. ¿Qué pasa si te dan ganas de orinar, estornudar, rascarte en una entrevista en vivo? Te aguantas totalmente, porque la entrevista en vivo es como el médico que entra a la operación a corazón abierto. Solamente así lo comparo. O sea, de que empiezas, terminas. Es raro, nunca he estornudado, creo, estando al aire. En alguna grabación sí, pero estornudar no. Yo creo que uno prepara la mente para como prohibirse ciertas cosas durante esos momentos. Pero uno tiene que seguir, uno se tiene que aguantar. Para ti, ¿qué es ser oaxaqueño? Todo. Soy de padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos oaxaqueños. Aquí nací, aquí vive mi familia. Aquí han pasado las cosas más importantes de mi vida, y es un espacio que aprecio, que adoro, que se me manifiesta en toda su plenitud y su magia día con día, y en el cual decidí quedarme precisamente porque es un espacio de intensidad, de belleza, de contrastes, pero nunca es aburrido y siempre nos está enseñando grandes cosas. Por supuesto, la gente es la que nos enseña grandes cosas a través de toda la herencia, todo nuestro legado y todas nuestras manifestaciones. Es una belleza salir a una calenda, escuchar la música, degustar un platillo tradicional, escuchar las leyendas de nuestros abuelos. También es terrible enojarse por pues los bloqueos y los plantones y las marchas, pero forman parte de la vida y del ser oaxaqueño, ¿no? Creo que todas las cosas tienen su lado A y su lado B. Toda moneda tiene su contraparte, y creo que las partes difíciles de Oaxaca bien valen la pena por todo lo que nos retribuye como un espacio de gran identidad. ¿Has pasado algún temblor durante alguna entrevista o programa en vivo? Sí, y estuvo duro, ¿eh? Fue en 1999, creo que fue como por el mes de julio. No había alerta sísmica en ese entonces, y pues no había forma de prevenir a la gente para que se saliera. Decir, está sonando la alerta sísmica y vamos a salir en orden. Aunque he de decir que la alerta sísmica aquí en Oaxaca muchas veces suena cuando ya está temblando, como que funciona mejor hacia allá, hacia la Ciudad de México, como que se tarda más en llegar el movimiento, la ola sísmica hacia el centro del país que hacia estos lares, ¿no? Creo, no soy sismólogo. Y en ese entonces, 1999, empecé a sentir que temblaba, y yo tenía el programa precisamente de la cartelera cultural, el encuentro cultural, y empecé a decir, en este momento está temblando en la ciudad de Oaxaca, por favor, no corra, no grite, no empuje, pero me iba yo saliendo, ¿no? Iba yo caminando, así caminando, como que saliéndome del estudio, y uno de los camarógrafos amarró su cámara, quiere decir, la dejó fija, amarró su cámara, y me dijo,
O sea, alto, regrésate. Y que le obedezco, ¿no? Me regresé, me senté en mi banquito, dije, ya terminó el temblor, esperemos que ustedes estén bien, vamos a continuar con este programa. Al parecer el estudio está en perfectas condiciones, si no en perfectas condiciones, pues no se está cayendo, no está pasando gran cosa. Y entró el siguiente entrevistado. Tan memorable fue que todavía me acuerdo el nombre del siguiente entrevistado, Jorge Pech Casanova, un escritor de origen yucateco, que lleva ya muchos años viviendo en Oaxaca, y me dijo, ay, Rodrigo, después de ver que hiciste lo que hiciste, te tengo mucho respeto porque yo no me hubiera atrevido. ¿Cómo te preparas o nutres para ser mejor conductor? Me gusta leer todos los días, siempre tengo lecturas de los temas que me interesan y con los que trabajo, que son la música, la danza, el teatro, las artes visuales. Leo novelas, me gusta mucho la literatura. Estoy terminando ahorita Bomarzo de Mónica Laínez, una historia del Renacimiento. Escucho y veo noticiarios todos los días. Y también me gusta mucho, y eso no es todos los días, sino con cierta periodicidad, armar como programas que son, pues, figurados, o sea, que no están al aire, que en ese momento yo digo, a ver, si estuviera en un programa con tal persona, ¿cómo lo haría o qué le preguntaría o cómo serían las secuencias de las preguntas, ¿no? Y todo lo que veo, a veces me echo mi chapuzón así en la televisión y veo las diferentes formas en que se produce televisión en distintos lugares, ¿no? Pongo la televisión francesa, a veces la alemana, la Deutsche Welle, que es la pública, la NHK, o veo pues el 11, el 22 y otros canales y observo cómo se hace la producción, desde la cortinilla, los tiempos, los tipos de invitados, los formatos, y me imagino o empiezo a hacerme apuntes de cómo podrían hacerse como más eficientes, más interesantes. Son en términos generales, mejorarse esos programas, ¿no? Tampoco sin ser pedante, ¿no? Pero decir, bueno, este programa, por ejemplo, es bohemio. Se han hecho muchos programas así durante mucho tiempo, casi desde el inicio de la televisión. ¿Qué se podría hacer? ¿Qué podría hacer el conductor para darle otro sesgo, otro cariz o mayor interés a esto que estamos viendo, ¿no? Y también, pues, los programas de viajes o los programas gastronómicos, que muchas veces están tasados por el mismo estilo de conducción, ¿no? Cosas tan sencillas como, por ejemplo, acaba de hacerse la comida, la prueban y hacen Digo, ¿por qué tienen que hacer Pueden describir las cosas, pueden decir, es que el sabor explota en la boca, es que el primer momento del sabor es ácido, después hay un regusto amargo, se nota que en el proceso se frió, o se asó, o se carbonizó, o se calentó, etcétera, ¿no? Pero no decir nada más, quedó delicioso, ¿no? Ese tipo de cosas que pueden parecer tan pequeñas, tan tontas, que pueden no serlo. ¿Y de qué otra forma me preparo? Me gusta mucho hacer ejercicio, hay que tener mucha capacidad pulmonar, mucha capacidad con el diafragma para poder hablar sin interrumpir y sin que se oiga a cada rato cómo jalas el aire, porque de repente escuchar a la gente que habla y hace es horrible. O sea, la emisión tiene que ser limpiecita, tiene que estar súper bien puesta. Entonces, es como hacer músculo, es como entrenar. Son parte de las cosas que hago para ser mejor conductor. ¿Qué te motiva a levantarte día a día? Mi familia, el que tengo a mis padres vivos y conmigo, y pues el simple hecho de agradecer el estar vivo. Creo que estar en una pandemia, vivir lo que estamos viviendo en estos momentos, implica redimensionar el valor de la vida. Me motiva el volver a convivir con mi familia, el poder comer, el poder respirar
a partir del 2020 a la fecha, no podría yo hablar de altísimas expectativas y motivaciones profesionales, sino el hecho de estar en el aquí y el ahora. Teniendo vida y salud, todos los proyectos los puede uno levantar. Consejo a los interesados en dedicarse a la conducción: que lean todo lo que les caiga en las manos, que vean muchas películas. Recuerdo en alguna ocasión, don Manuel Álvarez Bravo, el gran Manuel Álvarez Bravo, estaba en el centro fotográfico que después llevaría su nombre en Oaxaca, y un chavo le preguntó: maestro, ¿qué nos recomendaría usted para ser mejores fotógrafos o para convertirse en un buen fotógrafo? Y él le dio un consejo parecido al que estoy yo dando ahorita. No me comparo para nada con ese monstruo enorme del arte en Latinoamérica, quiero aclarar eso. Pero es muy similar el consejo, precisamente porque creo que para cualquier cosa que uno se dedique, necesita echarse un chapuzón en el oficio de manera muy comprometida, y que todas las cosas relacionadas con el oficio tienen que estar en nuestro día a día. El maestro Álvarez Bravo diciendo: ve muchas películas, lee mucho, viaja lo más que puedas, escucha a las personas, aprecia mucho los libros de arte, ve exposiciones. También aplica para ser conductor. Para ser conductor en el área cultural, tienes que ir a las presentaciones de los libros o cacharlas aquí mediante las redes sociales cuando no se puede por nuestra contingencia sanitaria mundial. Hay que leer mucho, hay que estar en contacto con la gente, y creo que muy especialmente hay que saber manejar tu idioma. Creo que hay que estudiar gramática, hay que saber la diferencia entre el pretérito y el copretérito, entre el indicativo y el subjuntivo, saber conjugar, saber cuáles son los principales errores que podemos cometer en el momento de hacer la sintaxis, porque pues también hacemos sintaxis verbal, no solamente escrita. En el momento en que estamos hablando, estamos construyendo las oraciones. Las oraciones tienen que estar muy correctamente construidas, y esto es una práctica que, si quieres ser conductor, hay que ponerse a repasar eso. Y a mí me ha funcionado mucho y muy bien el tomar un tema y empezar a hablar del tema con límite de tiempo, y hacerlo así como se hace un entrenamiento o un calentamiento, ¿no? Hoy voy a hablar de las mesas, y empiezo 5, 4, 3, 2, Q, y empiezo a advertir todo lo que sé acerca de las mesas. O voy a hablar acerca de los animales de compañía. 3 minutos sobre animales de compañía. ¿Qué tanto sé? ¿Qué tanto puedo yo hablar de esos temas haciendo una introducción, un desarrollo y una conclusión? Y además poniendo datos que sean comprobables, que sean interesantes, que sean dignos de ser enunciados. Yo creo que eso es muy importante, porque trabajamos sobre todo con la palabra. Somos trabajadores de la palabra. Esos serían como unos pocos consejos.